Si estás escuchando mi historia en este momento, es porque vale la pena ser contada, así que te pido que te suscribas a mi canal y me eches una mano. El aire ardía sobre el asfalto de Castilla-La Mancha, como si el mismo infierno hubiera decidido instalarse en aquella tarde de julio. El termómetro del Iveco marcaba 42 grados, pero dentro de la cabina el calor parecía aún más despiadado. Llevaba conduciendo desde Burgos, con apenas una parada técnica en una gasolinera de Aranda de Duero, donde el café sabía a cartón quemado y la camarera me miró con esa mezcla de indiferencia y cansancio que conocen bien los que vivimos en la carretera. Me llamo Joaquín. Tengo 53 años y 25 de ellos los he pasado al volante de camiones, recorriendo cada kilómetro de esta España que conozco mejor que el dorso de mi mano. Las autopistas son mi casa, los bares de carretera mi salón y la soledad mi única compañía constante. No es que haya elegido esta vida por romanticismo. La vida me eligió a mí, después de que mi mujer Carmen muriera en aquel accidente hace 12 años. Después de eso, la casa se volvió un mausoleo de recuerdos que no podía soportar, y la carretera se convirtió en mi refugio. Esa tarde llevaba una carga de maquinaria pesada hacia Almería. Nada especial, un trabajo como cualquier otro que me mantendría ocupado durante 2 días más. El GPS marcaba la NQ, esa arteria que conocía de memoria, pero que siempre conseguía sorprenderme con algo nuevo. Quizás fuera el calor o tal vez la monotonía de la llanura castellana, pero tenía la mente perdida en esos pensamientos que solo surgen cuando el cerebro necesita evadirse del presente. Pensaba en Carmen, como casi siempre hacía cuando la carretera se extendía recta e infinita ante mí. En cómo solía esperarme en la ventana de la cocina cada vez que regresaba de un viaje, con esa sonrisa que hacía que todo el cansancio se desvaneciera de golpe. En cómo me regañaba por fumar demasiado y por no cuidarme lo suficiente. Joaquín, me decía con esa voz suave que aún escucho en mis sueños, algún día vas a necesitar a alguien que cuide de ti y yo ya no estaré aquí. Como si hubiera tenido una premonición. El sol empezaba a declinar hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso que contrastaba con el amarillo pajizo de los campos de trigo ya segados. Era una de esas tardes en las que la belleza del paisaje castellano te golpea sin avisar, recordándote por qué esta tierra dura y seca tiene algo que te atrapa para siempre. El viento soplaba fuerte, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban al costado de la carretera como fantasmas dorados. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que era un espejismo, una de esas ilusiones ópticas que el calor y el cansancio crean en la retina. Pero no. A unos 200 metros, en medio de aquella nada que caracteriza esta parte de La Mancha, distinguí una silueta que corría desesperadamente por el arcén. Era una figura pequeña que se movía con la torpeza de quien huye sin rumbo fijo, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo. Aminoré la velocidad instintivamente. El corazón me dio un vuelco cuando me di cuenta de que se trataba de una joven. No tendría más de 20 años, llevaba un vestido azul claro que estaba rasgado y sucio, y corría descalza sobre el asfalto ardiente. Su cabello oscuro, largo hasta la cintura, se agitaba al viento como una bandera negra de desesperación. Fue cuando me acerqué más que vi su rostro. Tenía los ojos enormes, de un color avellana que brillaba con lágrimas y terror puro. Su cara, morena por el sol pero pálida por el miedo, estaba empapada de sudor y llanto. Las mejillas enrojecidas, los labios agrietados y esa expresión de animal acorralado que me atravesó el alma como una flecha. Cuando los faros del camión la iluminaron completamente, se detuvo en seco. Se quedó allí parada, en medio del arcén, mirándome con una mezcla de esperanza y terror que me heló la sangre.
Sus piernas temblaban visiblemente, como si fueran a fallarle en cualquier momento. Tenía las plantas de los pies ensangrentadas por correr sobre el asfalto caliente, y el vestido, que debió ser bonito en algún momento, ahora colgaba de su cuerpo delgado como un trapo viejo. Frené el Iveco con una brusquedad que hizo protestar a los frenos. El estruendo del motor diésel se detuvo de golpe, y en el silencio que siguió solo se escuchaba el viento seco de la meseta y los jadeos entrecortados de la joven. Me bajé de la cabina con el corazón martilleándome en el pecho, sin saber muy bien qué esperar. Ella no se movió, se quedó allí, mirándome con esos ojos que parecían contener todo el dolor del mundo. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, protegiéndose instintivamente, y todo su cuerpo irradiaba una vulnerabilidad que me partió el corazón. ¿Estás bien, niña?, le pregunté, manteniendo cierta distancia para no asustarla más de lo que ya estaba. No respondió inmediatamente. Solo me miraba, evaluándome, tratando de determinar si yo representaba una nueva amenaza o la salvación que había estado buscando. Cuando finalmente habló, su voz salió como un susurro quebrado. «Por favor, ayúdeme. Por favor, no me devuelva». Esas palabras se me clavaron en el alma como cristales. Había algo en su tono, en la desesperación pura que destilaba, que me hizo comprender que estaba ante algo más grave de lo que había imaginado. No era una simple joven que había tenido problemas con el coche o que se había perdido. Era alguien que huía, alguien que había corrido por su vida hasta el agotamiento. «Tranquila», le dije, acercándome lentamente. «Nadie va a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?» Ella dudó un momento, como si hasta revelar su nombre fuera peligroso. «Esperanza», murmuró finalmente. «Me llamo Esperanza». El nombre me resonó como una ironía cruel del destino. Esperanza, justo lo que parecía haber perdido por completo esta criatura rota que tenía delante. «Está bien, Esperanza, soy Joaquín. ¿Qué ha pasado? ¿De qué huyes?» Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas y su cuerpo se estremeció con un sollozo que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Mi padre me vendió», susurró, y esas 4 palabras cayeron entre nosotros como piedras en un pozo sin fondo. El mundo se detuvo a mi alrededor. El viento siguió soplando, el sol siguió quemando, pero yo me quedé paralizado por la crudeza de esa confesión. En pleno siglo XXI, en mitad de España, acababa de escuchar algo que creía relegado a otras épocas, a otros lugares del mundo. «¿Qué has dicho?», pregunté, aunque había escuchado perfectamente. «Me vendió», repitió, y ahora las lágrimas caían libremente por sus mejillas, como si fuera una res, por dinero, y yo corrí hasta que no pude más. Miré a mi alrededor. Estábamos en medio de la nada, rodeados por kilómetros de llanura seca y silenciosa. El pueblo más cercano debía estar a una buena distancia, y el tráfico en esa carretera secundaria era escaso. Esta joven había corrido quién sabe cuántos kilómetros, bajo un sol despiadado, hasta llegar a donde estábamos. «Sube al camión», le dije sin dudarlo. «Vamos a alejarte de aquí». Ella me miró con una expresión de incredulidad mezclada con gratitud infinita. Por un momento, pensé que iba a desplomarse allí mismo, pero en lugar de eso, asintió con la cabeza y se dirigió hacia la cabina con pasos vacilantes. La ayudé a subir, notando lo ligera que era, como un pajarillo asustado. Una vez dentro, se acurrucó en el asiento del acompañante, abrazándose las rodillas, y me miró con esos ojos que ahora empezaban a mostrar una pequeña chispa de esperanza. Puse en marcha el motor y emprendimos la marcha. No sabía hacia dónde íbamos exactamente, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza: esa joven no volvería jamás al lugar del que había huido. No mientras yo pudiera evitarlo.
El sol se ponía a nuestras espaldas, tiñendo el paisaje de rojos y dorados, mientras el Iveco se adentraba en la noche que se aproximaba. En la cabina solo se escuchaba el ronroneo del motor y los sollozos entrecortados de esperanza que poco a poco se iban calmando. Acababa de tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre, aunque aún no lo supiera. Conduje durante 1 hora sin decir palabra. El silencio en la cabina era denso, cargado de todo lo que aún no se había dicho. Esperanza se había quedado dormida, acurrucada contra la ventanilla como un gato herido buscando calor. Su respiración era irregular, entrecortada por pequeños sollozos que escapaban incluso en sueños. De vez en cuando se estremecía, como si las pesadillas la persiguieran hasta en el descanso. Había tomado un desvío hacia Cuenca, alejándome de la ruta principal. No tenía un plan claro, solo la certeza de que necesitaba poner la mayor distancia posible entre esta criatura rota y quien fuera que la hubiera puesto en esa situación. Las luces del camión iluminaban la carretera serpenteante que se adentraba en la serranía conquense, donde los pinos empezaban a aparecer como centinelas oscuros a ambos lados del asfalto. El aire se había vuelto más fresco conforme ganábamos altura, y el olor a resina y tierra húmeda se filtraba por las ventanillas entreabiertas. Era un contraste bendito después del calor asfixiante de la meseta. Paré en un área de descanso que conocía bien, un pequeño mirador natural desde donde se divisaba el valle iluminado por las primeras estrellas. Esperanza despertó cuando apagué el motor. Se incorporó sobresaltada, con los ojos muy abiertos, como si por un momento hubiera olvidado dónde estaba. «Tranquila», le dije suavemente. «Estamos a salvo. Solo vamos a descansar un poco». Se frotó los ojos con el dorso de la mano, como una niña, y miró por la ventanilla. La vista era hermosa. El valle se extendía abajo como un manto de terciopelo negro salpicado de luces doradas. Pero ella no parecía ver la belleza. Solo veía sombras donde podrían esconderse sus perseguidores. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz ronca. «En la Sierra de Cuenca, lejos de donde te encontré. Nadie va a encontrarte aquí». Abrí la pequeña nevera que tenía detrás de los asientos y saqué una botella de agua y unos bocadillos que había comprado esa mañana. Se los ofrecí, pero ella negó con la cabeza. «Tienes que comer algo», insistí. «Llevas quién sabe cuánto tiempo corriendo, tu cuerpo necesita fuerzas». Finalmente accedió a beber un poco de agua. Observé cómo sus manos temblaban al sostener la botella, como sus ojos nunca dejaban de vigilar los alrededores. Era como un animal salvaje que acababa de escapar de una trampa. «Esperanza», le dije después de un rato, «necesito que me cuentes qué pasó. Todo. Si voy a ayudarte, tengo que saber exactamente de qué te estoy protegiendo». Ella me miró con esos ojos enormes que parecían contener siglos de sufrimiento. Durante un momento pensé que no iba a responder, que el miedo era demasiado grande. Pero entonces, como si algo se hubiera roto dentro de ella, empezó a hablar. Vivía en un pueblo pequeño cerca de Ciudad Real. Comenzó con voz apenas audible. Un lugar donde todo el mundo se conoce, donde los secretos duran 5 minutos, pero las tradiciones duran siglos. Mi padre era agricultor. Tiene unas tierras que heredó de mi abuelo, pero nunca fueron suficientes para mantenernos bien. Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad y continuó. Siempre fui diferente a mis hermanos. Ellos son hombres, y para mi padre eso significaba que tenían valor. Yo solo era una boca más que alimentar, una carga que algún día tendría que entregar en matrimonio, pero ni siquiera eso me lo permitió elegir. Su voz se quebró en la última frase. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo, pero esta vez parecían lágrimas de rabia tanto como de dolor. «Hay un hombre en la zona», continuó.
Se llama Sebastián Herrera, tiene muchas tierras, mucho ganado, mucho dinero. Es uno de esos hombres que creen que todo se puede comprar, que todo tiene un precio. Y cuando me vio en la feria del pueblo el año pasado, no pudo terminar la frase. Su cuerpo se sacudió con un sollozo violento que parecía desgarrarle el pecho. «Tranquila», le dije, poniendo una mano suavemente en su hombro. «Tómate tu tiempo». Esperó unos minutos, respirando profundamente, tratando de calmarse. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una dureza nueva, como si hubiera encontrado alguna reserva de fuerza en lo más profundo de su ser. Ese hombre empezó a rondar por casa. Venía con excusas, que si necesitaba trabajadores, que si quería comprar algunas cabras, pero yo sabía que venía por mí. La forma en que me miraba era como si ya fuera suya, como si ya hubiera decidido mi destino. El viento nocturno silbaba entre los pinos, creando una melodía triste que parecía acompañar su relato. Me quedé callado, esperando, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi interior. Hace una semana vino a hablar con mi padre. Se encerraron en la cocina durante horas. Yo estaba en mi cuarto, pero podía oír voces, discusiones. Mi madre lloraba en el patio, pero cuando le pregunté qué pasaba, solo me dijo que rezara mucho. Se secó las lágrimas con la manga rasgada de su vestido. Al día siguiente mi padre me llamó, me dijo que me iba a casar, que Sebastián Herrera había pedido mi mano y que él había aceptado, que era una buena oportunidad para la familia, que ese hombre podría darnos una vida mejor. «¿Y tú qué dijiste?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Le dije que no quería, que ese hombre me daba miedo, que no lo amaba. Pero mi padre me dijo que el amor era un lujo que no podíamos permitirnos, que una mujer debía obedecer, que esa era la voluntad de Dios. Su voz se volvió más dura, más amarga. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después. Esa misma noche, escuché a mis padres hablando en su habitación. Mi madre le preguntaba a mi padre si había hecho lo correcto, y él le contestó que Sebastián había pagado 25.000 euros por mí. 25.000 euros y 3 novillas de raza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Había escuchado historias similares en otros países, en otras culturas, pero nunca pensé que pudiera suceder aquí, en mi España del siglo XXI. «Me vendió», repitió Esperanza, y ahora su voz sonaba hueca, vacía, como si fuera ganado, como si no tuviera alma, ni sueños, ni derecho a decidir sobre mi propia vida. «¿Y tu madre?», pregunté, tratando de controlar la furia que me consumía. «Mi madre lloró toda la noche, pero no hizo nada, nunca hace nada. Lleva 30 años casada con mi padre y nunca le ha llevado la contraria ni una sola vez. Está tan rota por dentro que ya no sabe cómo ser fuerte». Esperanza se giró hacia mí y en sus ojos vi una determinación férrea que contrastaba con su apariencia frágil. «Pero yo no soy como ella. Yo no voy a permitir que me conviertan en un objeto, en una propiedad. Por eso corrí». «¿Cómo escapaste?», le pregunté. Hoy era el día. Sebastián iba a venir a buscarme esta tarde. Mi padre me había dicho que me bañara, que me pusiera mi mejor vestido, que me preparara para ser una buena esposa. Pero cuando vi el coche de ese hombre acercándose por el camino de tierra, algo se despertó dentro de mí, algo salvaje. Sus manos se cerraron en puños mientras recordaba. Salí corriendo por la puerta trasera, atravesé los campos de girasoles, salté las vallas, corrí por los olivares hasta llegar a la carretera. Podía oír gritos detrás de mí, voces que me llamaban, pero no me detuve. Corrí y corrí hasta que las piernas no me sostuvieron más. «¿Cuánto tiempo corriste?». «No lo sé. Horas. El sol estaba en lo alto cuando empecé y ya empezaba a bajar cuando usted me encontró.
Creo que recorrí más de 20 kilómetros. Mis pies... Miró hacia abajo. Mis pies están destrozados. Por primera vez me fijé realmente en el estado de sus pies. Estaban hinchados, ensangrentados, con ampollas reventadas y pequeñas piedras incrustadas en la piel. El hecho de que hubiera podido correr tanto tiempo en esas condiciones hablaba de una desesperación que no podía ni imaginar. «Jesús», murmuré, «tenemos que curarte eso». Busqué en la guantera el botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba. Con agua y gasas, empecé a limpiarle suavemente las heridas. Ella se mordía el labio para no gritar, pero no se quejó ni una sola vez. «¿Sabes si te están buscando?», le pregunté mientras trabajaba. «Seguramente. Sebastián no es de los que se rinden fácilmente. Y mi padre va a estar furioso. Ha perdido el dinero, ha perdido el prestigio. Va a querer encontrarme para arreglar el desaguisado. ¿Tienes algún lugar donde ir? ¿Algún familiar que pueda ayudarte?». Negó con la cabeza tristemente. «No tengo a nadie. Toda mi familia piensa igual que mi padre. Para ellos, una mujer que desobedece a su padre es una vergüenza. No me van a ayudar». Terminé de vendar sus pies y me quedé mirándola. Esta joven valiente había arriesgado todo por su libertad. Había preferido correr descalza por el campo, sin saber si sobreviviría antes que someterse a una vida de esclavitud disfrazada de matrimonio. «Esperanza», le dije, «quiero que sepas algo. Pase lo que pase, no voy a permitir que te devuelvan allí. Te lo juro por la memoria de mi mujer». Ella me miró con una expresión de incredulidad y gratitud tan intensa que me partió el corazón. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». «Porque todo el mundo merece ser libre», le respondí. «Y porque a veces, cuando la vida te pone a alguien en el camino, es porque se supone que debes hacer algo al respecto». Por primera vez desde que la había encontrado, Esperanza esbozó algo parecido a una sonrisa. Era pequeña, tímida, pero real. «Gracias», murmuró. «Gracias por salvarme». Pero yo sabía que esto era solo el principio. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra acababa de empezar. Y en algún lugar de la Mancha había un hombre poderoso que no iba a rendirse tan fácilmente. El viento nocturno siguió silbando entre los pinos mientras planificábamos nuestro siguiente movimiento. La noche sería larga, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que mi vida tenía un propósito claro: proteger a esta joven valiente, costara lo que costara. Pasamos la noche en la cabina del camión. Yo me quedé despierto, vigilando, mientras Esperanza dormía hecha un ovillo en el pequeño camarote que tenía detrás de los asientos. Cada ruido de la noche me ponía en alerta. El ulular de un búho, el crujir de las ramas mecidas por el viento, el lejano rumor de algún coche que pasaba por la carretera principal. Cualquiera de esos sonidos podría ser el preludio de una amenaza. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron entre los pinos y llenaron la cabina de una luz dorada y tibia, tomé una decisión. No podíamos quedarnos a la deriva. Esperanza necesitaba documentos, ropa, un lugar seguro donde recuperarse, y yo necesitaba ayuda. «Buenos días», le dije suavemente cuando vi que abría los ojos. Se incorporó sobresaltada, como si hubiera olvidado dónde estaba, pero al verme se relajó visiblemente. Durante un segundo, en esa luz matutina, pude ver cómo debía haber sido antes de que el miedo se apoderara de su vida. Era hermosa, con esa belleza serena y natural de las mujeres de pueblo, sin artificios ni pretensiones. «¿Ha dormido usted?», me preguntó, notando las ojeras que seguramente tenía. «He descansado lo suficiente. ¿Cómo te sientes?». Se miró los pies vendados y movió los dedos experimentalmente. «Mejor. Duele, pero mejor». Le ofrecí uno de los bocadillos de la noche anterior y esta vez aceptó. La observé comer despacio, pequeños bocados,
como si aún le costara creer que estaba a salvo. Sus modales eran delicados, educados, señal de una crianza cuidadosa que contrastaba dolorosamente con el trato que había recibido de su propia familia. «Esperanza», le dije mientras desayunábamos, «tengo un amigo en Zaragoza, se llama Miguel. Hace años que nos conocemos, es de confianza absoluta. Tiene contactos, conoce gente que puede ayudarnos. ¿Te parece bien si vamos hacia allí?» Ella asintió sin dudar. «Confío en usted», dijo simplemente, y esas palabras me llegaron más hondo de lo que esperaba. Pusimos rumbo hacia Zaragoza por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales donde podríamos ser más fáciles de localizar. El viaje nos llevó por algunos de los paisajes más hermosos de España, los campos de lavanda de Guadalajara que perfumaban el aire matutino, los viñedos de La Rioja que se extendían como un mar verde bajo el sol cada vez más alto, las vegas del Ebro, donde el río serpenteaba entre álamos y chopos. Durante el camino empezamos a conocernos de verdad. Esperanza me contó sobre su infancia, sobre los pequeños momentos de felicidad que había logrado atesorar a pesar de la dureza de su vida familiar. Me habló de su amor por los libros, que leía a escondidas en el granero cuando su padre no la veía. De su sueño de ser maestra, un anhelo que sabía imposible, pero que la había mantenido con vida durante los años más difíciles. Mi madre me enseñó a leer. Me contó mientras atravesábamos un pueblo de Soria donde las casas de piedra se apretujaban alrededor de una iglesia románica. Era lo único que se atrevía a hacer a escondidas de mi padre. Por las noches, cuando él se quedaba dormido, me enseñaba las letras con una vela. Decía que el conocimiento era lo único que nadie me podría quitar nunca. «Tu madre era más valiente de lo que crees», le respondí. «A su manera, te estaba dando armas para luchar». Esperanza se quedó callada un momento reflexionando. «¿Cree que estará bien? Me preocupa lo que mi padre pueda hacerle cuando descubra que me ayudó a escapar. Tu madre sabe cuidarse. Y seguramente, en el fondo, está orgullosa de que hayas tenido el valor que a ella le faltó». Por mi parte, le hablé de Carmen, de los años felices que habíamos pasado juntos, de cómo su muerte había cambiado mi vida por completo. Le conté sobre la soledad de la carretera, sobre las noches en hoteles baratos donde el silencio se volvía ensordecedor, sobre cómo había aprendido a vivir con el dolor como compañero constante. ¿No pensó nunca en volver a casarse?, me preguntó. «No», respondí sin dudar. «Carmen era única. Intentar reemplazarla habría sido una traición a su memoria. Pero debe de ser muy duro estar solo. La soledad duele, pero es un dolor honesto. No engaña, no miente. Sabes exactamente qué esperar de ella». Esperanza me miró con una expresión extraña, como si estuviera viendo algo en mí que yo mismo no había notado. «¿Sabe qué pienso?», me dijo. «Pienso que usted no me salvó a mí ayer. Creo que nos salvamos mutuamente». Sus palabras me sorprendieron. Había algo de verdad en ellas que no me atrevía a reconocer. Desde que la había encontrado en la carretera, sentía una energía nueva, un propósito que había perdido hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, me levantaba cada mañana con algo importante que hacer. Llegamos a Zaragoza al mediodía. La ciudad se extendía ante nosotros bajo un sol radiante, con la Basílica del Pilar dominando el skyline como una guardiana benévola. Miguel tenía un taller mecánico en los barrios periféricos, uno de esos lugares donde no se hacían demasiadas preguntas y donde la solidaridad entre trabajadores era una ley no escrita. Lo encontré como siempre, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa que le iluminaba toda la cara cuando me vio aparecer. «Joaquín, ¿qué vientos te traen por aquí? ¿Y quién es esta señorita tan guapa?». Miguel era un hombre de mi edad, pero que conservaba esa vitalidad y ese humor que yo había perdido años atrás. Tenía el corazón grande y la cabeza clara,
exactamente lo que necesitábamos en ese momento. Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles, pero Miguel entendió inmediatamente la gravedad del asunto. Su expresión se volvió seria cuando mencioné la palabra vendida. Joder, Joaquín. En pleno siglo XXI, ¿qué clase de animales pueden hacer eso a su propia hija? Los peores, respondí simplemente. Miguel se dirigió a Esperanza con una suavidad que contrastaba con su aspecto rudo. Niña, aquí estás segura. Joaquín es como un hermano para mí, y cualquier amigo suyo es familia. ¿Qué necesitas? Esperanza, que había permanecido callada durante el encuentro, habló con voz tímida pero firme. Necesito desaparecer. Necesito una nueva identidad, un lugar donde empezar de cero. No tengo dinero, pero puedo trabajar. No me importa en qué. Miguel asintió pensativo. Tengo una prima en Jaca, en los Pirineos. Regenta un pequeño hostal rural. Siempre necesita ayuda y es un lugar donde nadie hace preguntas. ¿Te parece bien la montaña? Los ojos de Esperanza se iluminaron. Me encanta la montaña. Siempre soñé con vivir entre las montañas. Perfecto. Le llamaré esta tarde. En cuanto a la documentación, eso va a ser más complicado, pero tengo contactos. Va a llevar tiempo y va a costar dinero. Yo me hago cargo de los gastos, dije inmediatamente. Joaquín, no puedo permitir que... empezó Esperanza. No se discute, la interrumpí. Tengo ahorros de toda una vida que no sabía en qué gastar. Ahora ya lo sé. Miguel nos invitó a comer en su casa. Su mujer, Rosa, acogió a Esperanza como si fuera una hija que volvía a casa. Le preparó un baño caliente, le dio ropa limpia de su hija mayor y le curó los pies con una delicadeza maternal que hizo que a Esperanza se le saltaran las lágrimas. Hace tanto tiempo que nadie me cuida así, susurró mientras Rosa le aplicaba una pomada calmante en las heridas. Pues acostúmbrate, niña, le respondió Rosa con una sonrisa, porque a partir de ahora tienes familia. Esa tarde, mientras Esperanza descansaba, Miguel y yo planificamos los siguientes pasos. La documentación nueva tardaría al menos un mes. Mientras tanto, podríamos conseguirle papeles temporales que le permitieran trabajar en el hostal de Jaca sin llamar la atención. ¿Estás seguro de esto, Joaquín?, me preguntó Miguel mientras bebíamos una cerveza en su patio. Meterte en esto puede traerte problemas serios. Ese hombre del que me hablas no parece de los que se rinden fácilmente. Estoy seguro, respondí sin dudar. Es lo más seguro que he estado de algo en años. Miguel me estudió con la mirada. ¿Sabes qué? Creo que esa chica te ha hecho tanto bien como tú a ella. Hace años que no te veía con tanta vida en los ojos. Tenía razón, aunque no me atreviera a admitirlo completamente. Esperanza había devuelto algo a mi vida que creía perdido para siempre. La sensación de que importaba, de que mis acciones podían marcar una diferencia real en el mundo. Al anochecer, cuando Esperanza se reunió con nosotros para cenar, parecía otra persona. Limpia, descansada, con ropa que le quedaba bien y con una expresión más serena en el rostro. Pero sobre todo, había algo diferente en sus ojos. Seguía habiendo miedo, pero también había esperanza. Esperanza real. Gracias, me dijo cuando nos quedamos solos en el patio, mirando las estrellas que empezaban a aparecer sobre Zaragoza. Gracias por devolverme la fe en que aún hay gente buena en el mundo. Gracias a ti, le respondí, por recordarme que vale la pena luchar por algo. No sabíamos que esa misma noche, a cientos de kilómetros de distancia, un hombre poderoso y furioso había puesto en marcha una búsqueda que no tardaría en alcanzarnos. No sabíamos que nuestra tranquilidad era solo temporal, que la tormenta que se acercaba sería más violenta de lo que habíamos imaginado. Pero esa noche, bajo las estrellas de Aragón, fuimos felices. Y a veces,
Eso es todo lo que necesitas para seguir adelante. Un momento de felicidad que te recuerde por qué vale la pena luchar. 3 semanas habían pasado desde que llegamos a Jaca. 3 semanas que habían sido como un respiro en medio de una pesadilla. Esperanza trabajaba en el hostal de Pilar, la prima de Miguel, y había florecido como una flor que por fin encuentra tierra fértil. Sus heridas habían sanado, su sonrisa había vuelto, y poco a poco empezaba a parecerse a la joven que debería haber sido siempre. El hostal Los Pirineos era exactamente lo que necesitábamos. Un lugar pequeño y acogedor, perdido en un valle entre montañas, donde los huéspedes llegaban buscando paz y tranquilidad. Esperanza había demostrado ser una trabajadora incansable. Limpiaba las habitaciones con una dedicación que rozaba la perfección. Atendía a los clientes con una amabilidad genuina que los conquistaba inmediatamente, y por las tardes ayudaba en la cocina preparando esas comidas caseras que hacían que los turistas volvieran año tras año. Yo había alquilado una habitación en el pueblo, a pocos minutos a pie del hostal. Oficialmente estaba allí de vacaciones, recuperándome de una lesión en la espalda que me impedía conducir el camión por un tiempo. Era una mentira que se sostenía fácilmente. Después de tantos años al volante, cualquiera creería que necesitaba un descanso. Pero la verdad era otra. No podía alejarme de Esperanza, no hasta estar seguro de que estaba completamente a salvo. Y con cada día que pasaba, me daba cuenta de que mi preocupación por ella iba más allá de la simple protección. Se había convertido en algo esencial para mí, como el aire que respiraba. Esa mañana de finales de agosto, el aire en Jaca tenía esa frescura cristalina de la montaña que te llena los pulmones y te hace sentir vivo. Había quedado con Esperanza para desayunar en un pequeño café de la Plaza Mayor antes de que empezara su turno en el hostal. Era nuestra rutina diaria, un momento de tranquilidad que ambos atesorábamos. La encontré sentada en nuestra mesa habitual, junto a la ventana que daba a la Catedral de San Pedro. Llevaba un vestido azul claro que Pilar le había regalado, y su cabello negro brillaba bajo la luz matutina. Cuando me vio llegar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había aprendido a esperar cada día. «Buenos días, Joaquín», me saludó, y en su voz había una calidez que me calentaba el corazón. «Buenos días, preciosa. ¿Has dormido bien?» Como un bebé. Anoche, después de cerrar el hostal, Pilar y yo estuvimos hablando hasta muy tarde. Me contó historias de cuando era joven, de cómo conoció a su marido aquí, en estas montañas. Es tan hermoso escuchar historias de amor verdadero. Había algo en su tono, una melancolía sutil que me hizo preguntarme si estaba pensando en su propio futuro, en las posibilidades de amor que se abrían ante ella ahora que era libre. Pedimos el desayuno de siempre: café con leche, tostadas con tomate y jamón serrano, y esos bollos dulces que horneaba María, la panadera del pueblo. Mientras comíamos, Esperanza me contó los planes para ese día. Llegaba un grupo de senderistas franceses y había que preparar un almuerzo especial con productos de la zona. Pilar dice que dentro de unos meses podré encargarme completamente de la cocina, me dijo con orgullo. Está pensando en ampliar el menú, incluir más platos tradicionales aragoneses. «Te mereces todo el éxito del mundo», le respondí, y lo decía sinceramente. «Tienes un don especial para hacer que la gente se sienta como en casa». Se sonrojó ligeramente ante el cumplido, como siempre hacía. A pesar de todo lo que había vivido, conservaba esa inocencia que me desarmaría completamente. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era Miguel, desde Zaragoza. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Joaquín, tenemos un problema gordo». El corazón se me aceleró inmediatamente. «¿Qué pasa? Han estado preguntando por vosotros. Ayer vino un tipo al taller,
con pintas de matón. Decía que buscaba a una joven que había desaparecido, que su familia estaba muy preocupada. Tenía una foto de Esperanza. La sangre se me heló en las venas. Miré a Esperanza, que había notado mi cambio de expresión y me observaba con creciente alarma. ¿Qué le dijiste? Nada, por supuesto. Le dije que no había visto a nadie así, pero Joaquín, este tipo no era de los que se rinden fácilmente. Tenía esa mirada, ya sabes, esa mirada de quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿Crees que nos han localizado? No lo sé, pero han estado preguntando en otros talleres, en gasolineras, en hoteles. Están rastreando sistemáticamente. Es cuestión de tiempo que lleguen a Jaca. Cerré los ojos, sintiendo cómo el peso de la realidad caía sobre nosotros como una losa. ¿Qué recomiendas? Que salgáis de ahí. Ya. Hoy mismo si es posible. Tengo un contacto en Francia, en los Pirineos franceses. Un lugar donde podríais estar seguros mientras conseguimos los papeles definitivos. De acuerdo, nos vamos esta misma tarde. Cuando colgué, Esperanza me miraba con los ojos muy abiertos, y en ellos había vuelto a aparecer ese miedo que creíamos haber dejado atrás. ¿Qué pasa?, susurró. Le expliqué la situación lo más suavemente que pude, pero no había forma de endulzar la realidad. Habían encontrado nuestro rastro y se acercaban. Sabía que esto pasaría, murmuró, y su voz se quebró. Sabía que no podía durar para siempre. «¡Hey!», le dije, tomando sus manos entre las mías. «No vamos a rendirnos, solo tenemos que ser más listos que ellos». Pero cuando regresamos al hostal para recoger sus cosas, nos esperaba una sorpresa que nos heló la sangre. Pilar estaba en la recepción, pálida como un papel, hablando en voz baja con un hombre de unos 40 años, corpulento, vestido con un traje que desentonaba completamente con el ambiente rural del hostal. El hombre nos vio entrar y sus ojos se clavaron inmediatamente en Esperanza. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Ahí está la señorita que andamos buscando», dijo con voz áspera, con acento manchego. Esperanza se pegó a mí instintivamente, temblando. «¿Quién es usted?», le pregunté, interponiéndome entre él y Esperanza. «Soy Ramón Castilla, trabajo para el señor Sebastián Herrera. Vengo a llevarme a la señorita de vuelta a casa. Su familia está muy preocupada». «Esperanza no va a ninguna parte», respondí con toda la firmeza que pude. El hombre se rió, un sonido desagradable que resonó en el pequeño recibidor del hostal. «¿Y usted quién es para decidir eso? ¿Su novio? ¿Su protector? Porque le recuerdo que la señorita es menor de edad y sus padres tienen derechos legales sobre ella». «Esperanza es mayor de edad», repliqué, «y tiene derecho a decidir su propia vida». 20 años cumplidos la semana pasada, confirmó Esperanza con voz temblorosa pero firme. «Soy mayor de edad y no quiero volver». La expresión del hombre se endureció. «Mire, señor», hizo una pausa esperando que dijera mi nombre, pero me quedé callado. «Mire, señor, cómo se llame. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas. El señor Herrera ha pagado una cantidad considerable por esta joven y va a recuperar su inversión. Es un hombre de negocios, ¿comprende? Y yo soy un hombre que no permite que abusen de mujeres inocentes», le respondí, sintiendo cómo la rabia hervía en mi interior. El matón se acercó un paso y pude ver que llevaba algo abultado bajo la chaqueta. Probablemente un arma. «No me complique las cosas», me dijo en voz baja, amenazante. «Solo quiero a la chica. Usted puede seguir con su vida como si nada hubiera pasado». «Eso no va a ocurrir. Joaquín, por favor», susurró Esperanza detrás de mí. «No quiero que te pase nada por mi culpa». Pero antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de varios coches llegando al aparcamiento del hostal. A través de las ventanas vimos a 3 hombres más bajándose de 2 todoterrenos negros. El cerco se había cerrado. Pilar,
que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó al teléfono que había detrás del mostrador. «Voy a llamar a la Guardia Civil», anunció. «No lo haría si fuera usted», le dijo Ramón sin inmutarse. «El señor Herrera tiene muchos contactos en las fuerzas del orden, y además no estamos haciendo nada ilegal. Solo venimos a buscar a una joven que se escapó de casa y preocupó muchísimo a su familia». En ese momento comprendí que estábamos en una trampa perfecta. Habían preparado todo meticulosamente, la historia de la joven fugada, probablemente papeles falsos que demostraran su minoría de edad, contactos en la policía que harían la vista gorda. Era la palabra de ellos contra la nuestra, y ellos tenían el poder y el dinero de su lado. «Esperanza», le susurré sin girarme. «¿Hay alguna salida trasera?» «Sí», respondió casi sin mover los labios. «Por la cocina. Cuando yo te lo diga, corres hacia allí. No mires atrás, pase lo que pase». «No voy a dejarte solo», protestó. «Vas a hacer exactamente lo que te digo», le repliqué con más dureza de la que pretendía. «No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora». Ramón debió notar algo en nuestra postura porque hizo una seña hacia la puerta. Inmediatamente, 2 de sus hombres entraron al hostal. Eran tipos grandes, con caras que contaban historias de violencia y intimidación. «Ya está bien de teatro», dijo Ramón. «Señorita, se viene con nosotros, y usted, abuelo, se olvida de que esto ha pasado. No querrá problemas con gente como nosotros». Fue en ese momento cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. «¡Ahora!», le grité a Esperanza. Y me lancé contra Ramón, con toda la fuerza que me daban mis 53 años de vida dura. El impacto nos envió a ambos al suelo en medio de un estruendo de muebles que se rompían. Escuché los gritos de Pilar, los pasos de Esperanza corriendo hacia la cocina y las voces furiosas de los matones que se abalanzaban sobre nosotros. Una mano me agarró del cuello y me levantó del suelo como si fuera un muñeco. El puñetazo llegó a mi estómago con una fuerza que me dejó sin aire, doblándome de dolor. Pero había conseguido lo que quería. Esperanza había tenido tiempo de escapar. «¡Idos por ella!», gritó Ramón limpiándose la sangre de la nariz. «No puede haber llegado muy lejos». 2 de los hombres salieron corriendo hacia la parte trasera del hostal. A través de la ventana vi cómo Esperanza corría por el campo que se extendía detrás del edificio con ese vestido azul ondeando al viento como una bandera de libertad. «Usted se va a arrepentir de esto», me dijo Ramón, acercándose a mí mientras yo trataba de recuperar el aliento. «Va a descubrir lo que les pasa a los que se interponen en los negocios del señor Herrera». Pero yo sonreí a pesar del dolor. Esperanza había escapado otra vez. Y mientras siguiera corriendo, seguiría habiendo esperanza. El problema era que esta vez yo no iba a poder seguirla. Me despertaron los golpes en la cara. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca y tenía la sensación de que alguien me había partido la cabeza con un martillo. Abrí los ojos lentamente y me encontré en un lugar que no reconocía. Una nave industrial abandonada, con techos altos y ventanas rotas por las que se filtraba una luz grisácea que indicaba que ya había anochecido. Estaba atado a una silla metálica con cuerdas que me cortaban las muñecas. Ramón Castilla estaba sentado frente a mí en otra silla, fumando tranquilamente un cigarrillo. Sus 2 matones permanecían de pie a ambos lados, como estatuas amenazantes. «Por fin despierta el héroe», dijo Ramón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya empezaba a pensar que mis chicos se habían pasado con los golpes. Intenté hablar, pero solo salió un gemido ronco. Tenía la garganta seca como papel de lija. «¿Agua?», preguntó con falsa amabilidad. «Por supuesto, Manuel, dale un poco de agua al señor». Uno de los matones se acercó con una botella de plástico y me echó el agua en la cara más que en la boca. Aún así, conseguí tragar algunas gotas que aliviaron un poco la sequedad. Mejor, ¿verdad?
Ramón aplastó el cigarrillo en el suelo de cemento. Ahora podemos hablar como personas civilizadas. Dígame, ¿dónde está la chica? No lo sé, respondí, y era verdad. Esperanza había corrido hacia el bosque que rodeaba Jaca, pero no tenía ni idea de hacia dónde habría ido después. ¿No lo sabe? Ramón se levantó y empezó a caminar en círculos alrededor de mi silla. Qué interesante. Un hombre que arriesga su vida por alguien y ni siquiera sabe dónde está esa persona. Espero que esté muy lejos de aquí, le dije mirándolo a los ojos. ¿Sabe qué? Le creo. Creo que realmente no sabe dónde está. Pero eso no es problema. Se detuvo frente a mí. Porque ella va a venir a buscarle. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir? Es muy simple. Vamos a usar las redes sociales, los medios locales. Vamos a contar la historia de un pobre hombre mayor que fue secuestrado por ayudar a una joven fugitiva. Muy emotivo, ¿no le parece? Y cuando ella vea las noticias, su conciencia la traerá de vuelta. La perversidad del plan me golpeó como un puñetazo en el estómago. Conocía a Esperanza lo suficiente para saber que se entregaría sin dudarlo si pensaba que mi vida estaba en peligro. «Es usted un monstruo», le escupí. «Soy un hombre de negocios», replicó sin inmutarse. «Y el señor Herrera ha invertido mucho dinero en esa mercancía. Va a recuperar su inversión. Esperanza no es mercancía, es un ser humano». Ramón se rió, un sonido que resonó siniestro en la nave vacía. «Ser humano, es una mujer, y una mujer joven y bonita tiene un valor específico en el mercado. El señor Herrera lo sabe, yo lo sé, y usted debería saberlo también si no fuera tan idealista». Me revolví contra las cuerdas, sintiendo cómo se me clavaban más profundamente en las muñecas. «Tranquilo, abuelo, no se lastime innecesariamente. Va a necesitar todas sus fuerzas para cuando ella venga a rescatarle. Esperanza no es tan tonta como usted cree. No va a caer en la trampa». «¿Está seguro?» Ramón sacó un teléfono móvil y empezó a escribir algo. «Vamos a hacer una pequeña prueba». 5 minutos después, uno de los matones entró con una cámara de vídeo. Durante la siguiente hora, grabaron varios vídeos en los que yo aparecía claramente golpeado y atado, mientras Ramón, fuera de cámara, explicaba que habían rescatado a un hombre mayor que había sido secuestrado por una joven desesperada y peligrosa. «Perfecto», dijo Ramón cuando terminaron. «Manuel va a subir esto a internet ahora mismo. En unas horas, todo Aragón estará hablando de la pobre víctima que somos nosotros y de la peligrosa fugitiva que la policía debe encontrar». Sabía que tenía razón. En la era de las redes sociales, una historia como esa se volvería viral en cuestión de horas, y Esperanza, estuviera donde estuviera, acabaría viéndola. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Permanecí atado a esa silla, con el cuerpo dolorido y la mente torturada por la impotencia. Ramón y sus hombres se turnaban para vigilarme, pero en general me ignoraban. Para ellos, yo ya no era una amenaza, solo un cebo esperando a que picara el pez. Fue cerca de la medianoche cuando escuché el primer ruido extraño, un sonido metálico, como si algo hubiera golpeado contra una de las paredes exteriores de la nave. Ramón, que estaba medio dormido en una silla, se incorporó inmediatamente. «¿Has oído eso?», le preguntó a Manuel. «Debe ser un gato, o el viento». Pero el ruido se repitió, esta vez más claramente. Pasos. Alguien caminaba alrededor del edificio. «Ve a echar un vistazo», le ordenó Ramón al segundo matón. El hombre salió por la puerta principal. Durante unos minutos no se oyó nada. Luego, un grito ahogado, seguido de silencio. «¡Javier!», gritó Manuel. «¡Javier! ¡Responde!». Silencio. Ramón se había puesto en pie, con la mano metida en la chaqueta donde seguramente llevaba una pistola. «Quédate con él», le dijo a Manuel señalándome. «Voy a ver qué coño está pasando». Pero antes de que pudiera moverse, las luces se apagaron de golpe.
La nave quedó sumida en una oscuridad casi total, apenas rota por la débil luz que se filtraba por las ventanas rotas. ¡Mierda! La voz de Ramón sonó nerviosa por primera vez. «¡Manuel, enciende la linterna!». El haz de luz de una linterna barrió la nave, creando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. En la entrada principal, apenas visible, se distinguía una silueta. «¿Quién está ahí?», gritó Ramón. «¡Identifíquese!». La silueta no respondió, pero empezó a moverse hacia nosotros. Era pequeña, delgada, femenina. «Es ella», susurró Manuel. «Es la chica». «¡Esperanza, no!», grité con todas mis fuerzas. «Es una trampa, vete de aquí». Pero ella siguió avanzando. Cuando la luz de la linterna la iluminó completamente, casi no la reconocí. Había cortado su hermoso cabello negro hasta los hombros, llevaba ropa oscura de montañero y en sus ojos había una determinación férrea que no había visto nunca antes. «Déjenlo en paz», dijo con voz firme. «Han venido por mí. Aquí estoy». Ramón se relajó visiblemente. «Muy bien, muy sensata. Manuel, ata las manos de la señorita. Con cuidado, que es mercancía delicada». Pero cuando Manuel se acercó a Esperanza, algo inesperado ocurrió. Ella se movió con una agilidad que dejó a todos sorprendidos. Esquivó las manos del matón y de algún lugar de su ropa sacó algo que brilló a la luz de la linterna. El spray de pimienta dio de lleno en la cara de Manuel, que se desplomó aullando de dolor y llevándose las manos a los ojos. En la confusión que siguió, Esperanza se lanzó hacia donde estaba yo y empezó a cortar las cuerdas con una navaja que había sacado de su bota. «¿Cómo?», empecé a preguntar. «Pilar tiene un hermano que era militar», me susurró mientras trabajaba febrilmente en los nudos. Me enseñó algunas cosas útiles. «¡Quieta ahí!». La voz de Ramón rugió en la oscuridad y el sonido del seguro de una pistola al quitarse resonó como un trueno. Esperanza se interpuso entre la pistola y yo. «Si me quiere, me lleva viva», le dijo. «Muerta no valgo nada para su jefe». «Cierto», admitió Ramón, «pero él…» dirigió el arma hacia mí. «Él sí que puede morir. Y va a morir ahora mismo si no te atas las manos y vienes conmigo sin resistirte». Vi cómo los hombros de Esperanza se hundían en señal de derrota. Había sido valiente, increíblemente valiente, pero la realidad se imponía. No podíamos ganar contra un hombre armado. Fue entonces cuando escuchamos las sirenas. Al principio, lejanas, como un rumor, pero se acercaban rápidamente, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. «¿Qué coño?». Ramón corrió hacia una de las ventanas. Las luces azules y rojas de los coches de la Guardia Civil iluminaron las paredes de la nave como un espectáculo de fuegos artificiales. Había por lo menos 4 vehículos, quizás más. «¡Es una trampa!», gritó Ramón, girándose hacia nosotros. «¿Habéis llamado a la policía?». «No hemos llamado a nadie», respondió Esperanza, pero en su voz había algo que me hizo sospechar que no estaba diciendo toda la verdad. Una voz amplificada resonó desde el exterior. «Atención, tienen el edificio rodeado, salgan con las manos en alto». Ramón maldijo en voz baja. Manuel seguía en el suelo, gimiendo y frotándose los ojos enrojecidos. El tercer matón había desaparecido, probablemente inconsciente en algún lugar del exterior. «Se acabó», le dije a Ramón. «Suelte el arma y entréguese». Él me miró con una expresión de odio puro. «Esto no ha terminado», siseó. «El señor Herrera tiene contactos en todas partes. Saldremos de esta y cuando lo hagan, estarán en prisión durante muchos años», lo interrumpió una voz desde la entrada. Era un sargento de la Guardia Civil, acompañado de otros 4 agentes armados con fusiles. Sus linternas iluminaron toda la nave, eliminando las sombras donde Ramón podría haberse escondido. «¡Suelte el arma inmediatamente!».
Ramón miró alrededor, evaluando sus opciones. No tenía ninguna. Lentamente dejó caer la pistola al suelo. Manos arriba, contra la pared. Mientras los guardias civiles arrestaban a Ramón y a Manuel, el sargento se acercó a nosotros. ¿Se encuentran bien? Sí, respondí, aunque todo mi cuerpo protestaba por las horas atado a la silla. ¿Cómo nos han encontrado? El sargento miró a Esperanza con una expresión extraña. La señorita nos llamó hace 3 horas. Nos dijo exactamente dónde estarían y qué estaba pasando. Me giré hacia Esperanza, incrédulo. ¿Cómo sabías dónde estaba? Ella me miró con una sonrisa pequeña pero orgullosa. Los seguí. Cuando me llevaron, no me fui corriendo sin más. Los seguí a distancia, vi a dónde te traían. Luego volví al pueblo, hablé con Pilar y llamamos a la Guardia Civil. Pero, ¿y el vídeo? ¿Cómo sabías lo del vídeo? No lo sabía, pero sabía que tenían que tener algún plan para atraerme y sabía que usarían algo relacionado contigo. Así que decidí adelantarme. La admiración que sentí en ese momento por esta joven valiente fue tan intensa que casi me dolió físicamente. Había arriesgado todo para salvarme, pero lo había hecho con inteligencia, con planificación, con una frialdad que hablaba de una fuerza interior que yo había subestimado completamente. Esperanza, le dije cuando los guardias civiles nos permitieron sentarnos en una de las ambulancias que habían llegado al lugar. Eres la persona más valiente que he conocido en mi vida. No, respondió, tomando mi mano entre las suyas. La persona más valiente eres tú. Te lanzaste contra ese hombre para que yo pudiera escapar. Nadie había arriesgado nunca su vida por mí, y lo volvería a hacer 1000 veces. Nos quedamos allí sentados en la parte trasera de la ambulancia mientras los paramédicos nos revisaban las heridas y los guardias civiles tomaban declaración a los detenidos. Por primera vez en horas me permití creer que quizás, finalmente, habíamos ganado. Pero la mirada que Ramón me lanzó cuando se lo llevaban esposado me recordó que hombres como Sebastián Herrera no se rendían fácilmente. Esta batalla estaba ganada, pero la guerra aún no había terminado. Sin embargo, mientras sentía la mano cálida de Esperanza en la mía y veía cómo el amanecer empezaba a teñir de rosa las montañas del Pirineo, supe que pase lo que pasara, ya no estaríamos solos. Habíamos forjado algo más fuerte que el miedo, más poderoso que el dinero de cualquier terrateniente. Habíamos forjado una alianza inquebrantable. Y eso, me dije mientras las primeras luces del día iluminaban nuestros rostros cansados pero esperanzados, era algo que ningún Sebastián Herrera del mundo podría comprar o destruir. 6 meses después, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra los cristales de la ventana. No era la lluvia dura y fría del norte, sino esa lluvia tibia y constante de la primavera extremeña que hace que la tierra despierte y reverdezca. Me quedé unos minutos más en la cama, escuchando ese sonido que había aprendido a amar, sintiendo cómo la paz se extendía por mi cuerpo como un bálsamo. Había cambiado mucho desde aquella noche en la nave industrial de Jaca. Ya no era el camionero solitario que recorría España huyendo de sus fantasmas. Ahora tenía un hogar, tenía una familia, tenía un futuro. La pequeña finca que habíamos comprado en las afueras de Mérida era exactamente lo que necesitábamos, lo suficientemente alejada de las rutas principales para vivir en tranquilidad, pero lo bastante cerca de la civilización para no sentirnos aislados. 20 hectáreas de olivares centenarios, una casa de piedra del siglo XVIII que habíamos restaurado con nuestras propias manos y la paz de saber que por fin estábamos verdaderamente seguros. El juicio contra Sebastián Herrera y su banda había terminado 3 meses atrás. La investigación de la Guardia Civil había destapado una red de tráfico de personas mucho más amplia de lo que habíamos imaginado. Esperanza
No había sido la primera joven vendida por familias desesperadas, ni habría sido la última si no los hubieran detenido. Herrera había sido condenado a 12 años de prisión, Ramón a 8, y los demás matones a penas menores pero significativas. Lo más importante de todo era que el testimonio valiente de Esperanza había animado a otras víctimas a dar el paso y denunciar. Habíamos recibido cartas de agradecimiento de familias de toda España, de jóvenes que ahora eran libres gracias a la valentía de una chica de 20 años que había preferido correr descalza por una carretera antes que someterse a la esclavitud. Me levanté despacio, con esos movimientos pausados que había aprendido a disfrutar. Ya no tenía prisa por llegar a ningún sitio, ya no huía de nada. Bajé a la cocina, donde el aroma del café recién hecho me indicó que Esperanza ya estaba despierta. La encontré en la terraza que daba al olivar, sentada en una de las sillas de mimbre que habíamos comprado en el mercado de Mérida, con una taza de café entre las manos y la mirada perdida en el paisaje verde que se extendía hasta las colinas lejanas. Llevaba un vestido blanco sencillo que le quedaba precioso, y su cabello, que había vuelto a crecer hasta los hombros, brillaba con las gotas de la lluvia que se habían filtrado por el emparrado de vid. «Buenos días, preciosa», le dije, dándole un beso en la mejilla. «Buenos días, amor», me respondió con esa sonrisa que seguía haciendo que mi corazón se saltara un latido cada vez que la veía. «Sí, amor». Había tardado meses en admitirlo, en aceptar que lo que sentía por Esperanza había evolucionado mucho más allá de la simple protección o el cariño paternal. Al principio me había sentido culpable, como si estuviera traicionando la memoria de Carmen. Pero una noche, mientras hablábamos bajo las estrellas extremeñas, Esperanza me había dicho algo que cambió mi perspectiva para siempre. «Joaquín, el amor no se gasta. No es como el dinero, que si lo das a una persona ya no lo tienes para otra. El amor crece, se multiplica. Amar a Carmen no te impide amarme a mí, igual que amarme a mí no disminuye el amor que sientes por ella». Tenía razón, por supuesto. Carmen seguía viviendo en mi corazón, en mis recuerdos más hermosos, en las lecciones que me había enseñado sobre la bondad y la generosidad. Pero había espacio para más amor, para este amor diferente pero igualmente real, que había nacido entre Esperanza y yo durante aquellos meses de construcción de una nueva vida. No había sido fácil. Los primeros tiempos en Extremadura habían estado llenos de pesadillas, de sobresaltos nocturnos, de miedos que tardaron meses en desvanecerse. Esperanza sufría ataques de pánico cuando veía hombres que se parecían remotamente a Ramón o a Herrera. Yo saltaba cada vez que sonaba el teléfono, esperando malas noticias, amenazas, nuevos peligros. Pero poco a poco, día a día, habíamos construido algo hermoso sobre los cimientos de todo ese dolor. Habíamos aprendido a confiar de nuevo, a reír sin miedo, a planificar un futuro juntos. «¿En qué piensas?», me preguntó Esperanza, notando mi silencio contemplativo. «En lo lejos que hemos llegado», le respondí, sentándome a su lado. «En lo diferentes que somos ahora de aquellas personas que se conocieron en una carretera de La Mancha. ¿Te arrepientes de algo? Solo de no haberte encontrado antes». Se rió. Ese sonido cristalino que había aprendido a atesorar como uno de los regalos más preciosos de la vida. «Si me hubieras encontrado antes, no habría sido la misma persona. Necesitaba pasar por todo aquello para llegar a ser quien soy ahora». Tenía razón otra vez. La Esperanza que había huido de casa era una joven asustada y rota. La mujer que tenía a mi lado era alguien que había encontrado su fuerza, que había descubierto de qué era capaz cuando la vida la ponía a prueba. Trabajaba ahora como coordinadora de una asociación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia machista, un trabajo que había encontrado por vocación y que desarrollaba con una pasión que la llenaba de energía y propósito. «Tengo algo que decirte»,
me dijo de repente, con un tono en la voz que hizo que me girara para mirarla mejor. ¿Qué pasa? Ayer fui al médico para la revisión de rutina. El corazón me dio un vuelco. Durante un segundo, todos mis miedos antiguos volvieron de golpe. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Esperanza sonrió, pero era una sonrisa diferente, cargada de algo que no conseguía identificar. Estoy perfectamente bien, dijo. De hecho, estoy mejor que bien. Estamos embarazados. El mundo se detuvo a mi alrededor. La lluvia siguió cayendo, los pájaros siguieron cantando en los olivos, pero yo me quedé completamente inmóvil, procesando esas palabras que acababa de escuchar. ¿Embarazados?, repetí como un loro. De 2 meses, confirmó, y ahora su sonrisa se había vuelto radiante. ¿Te alegras? Alegrarme. A los 54 años, cuando había dado por perdida cualquier posibilidad de ser padre, cuando había aceptado que mi línea familiar terminaría conmigo, Esperanza me estaba dando el regalo más increíble que podía imaginar. ¿Alegrarme?, conseguí decir finalmente. Esperanza, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Me levanté de la silla y la tomé en brazos, dando vueltas en la terraza mientras ella se reía y protestaba que me iba a dar un infarto del esfuerzo. La besé con toda la pasión y la gratitud que sentía, con todo el amor que había crecido en mi corazón durante esos meses increíbles. Va a ser una niña, me susurró al oído cuando finalmente la dejé en el suelo. ¿Ya lo sabes? No, es demasiado pronto para saberlo, pero lo siento, sé que va a ser una niña y sé cómo la vamos a llamar. ¿Y cómo? Carmen, dijo simplemente. Si te parece bien, claro. Las lágrimas me llenaron los ojos sin que pudiera evitarlo. Era perfecto. Era como si el círculo se cerrara, como si Carmen estuviera dando su bendición a esta nueva vida que habíamos construido. Me parece perfecto, conseguí decir entre lágrimas. Carmen es un nombre precioso. Nos quedamos allí abrazados bajo la lluvia tibia de Extremadura, rodeados por el verdor de nuestros olivos, sintiendo cómo una nueva vida crecía en el vientre de Esperanza y cómo nuestro futuro se extendía ante nosotros lleno de posibilidades infinitas. Esa tarde, después de llamar a Miguel y a Rosa para contarles la noticia, decidimos dar un paseo por el pueblo. Mérida era una ciudad que había aprendido a amar por su mezcla perfecta de historia antigua y vida moderna. Las ruinas romanas convivían naturalmente con bares donde los lugareños tomaban cerveza y tapas, y el teatro romano seguía acogiendo representaciones que emocionaban tanto como hace 2000 años. Mientras caminábamos por las calles empedradas, pasando junto al puente romano que cruzaba el Guadiana, Esperanza me contó sus planes para el futuro. Quería seguir trabajando con la asociación hasta que el embarazo estuviera muy avanzado, luego tomarse un tiempo para disfrutar de la maternidad y después volver gradualmente a ayudar a otras mujeres que pasaran por situaciones similares a la suya. Quiero que nuestra hija crezca sabiendo que puede elegir su propio camino, me dijo mientras nos sentábamos en un banco junto al río. Que nadie va a decidir por ella qué debe hacer con su vida. Lo sabrá, le prometí. Y sabrá también que tiene padres que la aman incondicionalmente y que siempre la van a apoyar en lo que decida hacer. ¿Padres?, me preguntó con una sonrisa traviesa. ¿Eso significa que me vas a pedir matrimonio en algún momento? Me reí, pero era una pregunta que había estado rondando mi cabeza durante semanas. ¿Te casarías conmigo si te lo pidiera? Depende de cómo me lo pidieras, respondió, y sus ojos brillaban con diversión. ¿Qué tal ahora mismo?, le dije poniéndome de rodillas en el suelo empedrado, sin importarme las miradas curiosas de los paseantes que pasaban por allí. Joaquín, ¿qué haces?, susurró, entre la risa y la sorpresa. Esperanza, le dije, tomando sus manos entre las mías. No tengo un anillo que ofrecerte ahora mismo, pero tengo algo mejor.
Tengo un corazón que te pertenece completamente, una vida que quiero compartir contigo hasta el último día y la promesa de que nunca, jamás, permitiré que nadie vuelva a hacerte daño. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí!, gritó, y su voz resonó por toda la plaza. ¡Sí, sí, 1000 veces sí! La gente que había estado observando la escena estalló en aplausos. Una pareja mayor que estaba sentada en otro banco se acercó para felicitarnos, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos rodeados de desconocidos que compartían nuestra alegría como si fuera propia. España es así, me dijo más tarde Esperanza mientras volvíamos a casa con las manos entrelazadas. Cuando alguien es feliz, todos somos un poco más felices. Tenía razón. Este país que nos había visto sufrir tanto, también nos había acogido en nuestro renacimiento. Las mismas carreteras que habían sido testigo de la huida desesperada de Esperanza, ahora eran caminos de esperanza hacia un futuro lleno de amor. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre nuestros olivos, nos quedamos despiertos hasta muy tarde, planificando la boda, hablando de nombres para la niña que vendría, soñando con la vida que íbamos a construir juntos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Esperanza poco antes de quedarse dormida, acurrucada contra mi pecho. ¿Qué? Que todo empezó con una huida. Yo corriendo por mi vida en una carretera de La Mancha, tú huyendo de tu dolor en las carreteras de España, y al final lo que nos salvó no fue huir, sino encontrarnos y decidir quedarnos. Sus palabras se quedaron conmigo mientras ella se dormía en mis brazos. Tenía razón, como siempre. Durante años, ambos habíamos estado huyendo. Ella de un futuro que otros habían decidido por ella, yo de un pasado que me dolía demasiado para enfrentarlo. Pero cuando nuestros caminos se cruzaron en esa carretera ardiente de Castilla-La Mancha, algo cambió. Dejamos de huir y empezamos a construir. Y lo que habíamos construido era hermoso. Una relación basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y la comprensión profunda de lo que significaba haber sufrido y haber sobrevivido. Una nueva familia que crecía en el vientre de Esperanza. Un hogar en esta tierra generosa de Extremadura que nos había acogido con los brazos abiertos. Al día siguiente me desperté antes del amanecer, como había hecho durante tantos años de vida en la carretera. Pero esta vez no fue por costumbre o por necesidad de continuar un viaje interminable. Me desperté porque quería ver cómo el sol nacía sobre nuestros olivos, porque quería disfrutar de esos momentos de quietud antes de que Esperanza despertara, porque quería saborear cada segundo de esta felicidad que aún me parecía demasiado buena para ser real. Salí al patio con una taza de café y me senté en el mismo lugar donde Esperanza me había dado la noticia del embarazo el día anterior. El cielo estaba despejado después de la lluvia y las primeras luces del alba teñían las colinas de un rosa dorado que quitaba el aliento. Pensé en Carmen como hacía casi todas las mañanas, pero ya no era un pensamiento doloroso. Era más bien como una conversación silenciosa con una vieja amiga, contándole sobre mi nueva vida, pidiéndole su bendición, agradeciéndole todo lo que me había enseñado sobre el amor. «Creo que te gustaría», le dije en voz baja al viento matutino. «Creo que estarías orgullosa de cómo he aprendido a ser feliz otra vez». El viento movió las hojas de los olivos como si fuera una respuesta, y por un momento juro que pude sentir la presencia cálida de Carmen, dándome su aprobación, despidiéndose definitivamente para que yo pudiera seguir adelante sin culpa ni dolor. Cuando Esperanza se despertó, me encontró allí todavía, sonriendo a las montañas. «¿En qué piensas?», me preguntó, sentándose a mi lado. «En que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas», le respondí. «Qué cursi», se rió. «Pero bonito y verdadero», añadí tomando su mano. «Todo lo que viene a partir de ahora va a ser nuevo. Todo va a ser nuestro.
Nos quedamos allí sentados, viendo cómo el sol se alzaba completamente sobre el horizonte, bañando de luz dorada la tierra que ahora era nuestro hogar. Esperanza puso mi mano sobre su vientre, donde crecía nuestra hija, y sentí bajo mis dedos el latido suave de una nueva vida. «Gracias», le susurré. «¿Por qué?» «Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Por demostrarme que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Por darme una segunda oportunidad de ser feliz». «Gracias a ti», me respondió, «por salvarme la vida. Y no me refiero solo a aquella tarde en la carretera. Me refiero a todos los días desde entonces». El sol estaba ya alto cuando decidimos levantarnos para empezar nuestro día. Teníamos mucho que hacer: llamar a nuestras familias adoptivas para contarles lo del compromiso, empezar a planificar la boda, preparar una de las habitaciones de la casa para convertirla en cuarto de bebé. Pero sobre todo, teníamos que disfrutar cada momento de esta felicidad que habíamos construido juntos, piedra a piedra, día a día, con paciencia y amor. Mientras Esperanza preparaba el desayuno, yo salí a dar una vuelta por los olivos. Algunos de esos árboles tenían más de 100 años. Habían sobrevivido a guerras, sequías, inundaciones. Habían visto pasar generaciones enteras y seguían dando fruto cada temporada. Seguían ofreciendo su sombra generosa a quien la necesitara. Era una buena metáfora para lo que habíamos aprendido Esperanza y yo. Que la vida puede ser dura, que puede parecer que todo está perdido, pero que siempre existe la posibilidad de echar nuevas raíces, de crecer de nuevo, de dar fruto otra vez. Cuando volví a la casa, Esperanza estaba cantando en la cocina. Era una canción tradicional extremeña que había aprendido de una de las mujeres mayores del pueblo. Una melodía triste pero hermosa que hablaba de amores perdidos y encontrados. Me quedé un momento en la puerta, escuchándola, saboreando la imagen de esta mujer extraordinaria que había cambiado mi vida para siempre. Su voz llenaba la casa de calidez y alegría, igual que su presencia había llenado mi corazón de una felicidad que creía imposible. «¿Vienes a desayunar?», me preguntó cuando me vio allí parado. «Voy», le respondí, pero antes me acerqué y la besé largamente, con toda la ternura y la pasión que sentía por ella. «¿A qué viene eso?», me preguntó cuando nos separamos. «A nada en particular, solo a que te amo». «Y yo a ti», me respondió, apoyando la frente contra la mía. «Para siempre, para siempre». Era una promesa grande, pero una promesa en la que creía completamente. Habíamos pasado por demasiado juntos, habíamos superado demasiados obstáculos, habíamos construido algo demasiado sólido como para que alguna fuerza externa pudiera destruirlo. Y mientras desayunábamos en nuestra cocina, planificando el día que nos esperaba, sabiendo que la vida que crecía en el vientre de Esperanza sería el siguiente capítulo de nuestra historia, sentí una paz profunda que no había experimentado jamás. Ya no era un camionero solitario perdido en las carreteras de España, ya no era un hombre que huía de su dolor. Era Joaquín, el marido de Esperanza, el futuro padre de Carmen, el hombre que había encontrado su hogar en una finca de olivos de Extremadura. Y eso, me dije mientras la lluvia empezaba a caer de nuevo sobre nuestros cristales, era exactamente quien había estado destinado a ser desde siempre. Nunca subestimes la fuerza de quien solo quiere una segunda oportunidad. A veces, quien más ha sufrido es quien más valor tiene para volver a empezar. Y cuando dos almas heridas se encuentran en el camino y deciden sanar juntas, pueden crear algo más hermoso de lo que jamás habrían imaginado por separado.